Maribel i jo estem molt contents de poder estar així amb vosaltres avui, en aquest dia especial, però no vaig venir així per a parlar en valencià amb vosaltres, sinó per a predicar la paraula pro. Eso. Los niños pueden pasar en la escuela dominical. Si nunca habéis escuchado el valenciano, suena mucho mejor de lo que habéis escuchado ahí. Tengo que decirlo. Pues es una bendición poder estar con vosotros hoy y abrir la palabra con vosotros. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, vamos a partir del texto en Efesios 4. Así que si queréis buscar Efesios 4, vamos a entrar en este texto. Pero antes, vayamos al Señor en oración. Padre Santo, venimos ante ti en esta mañana rogando, por favor, que tu Espíritu Santo use la palabra en nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores. Bendícenos para tu gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vivimos en un mundo fraccionado, un mundo donde más que nunca estamos yendo hacia sociedades divididas, en que es imposible ver a una persona y tener algo en común, parece ser muchas veces. Y sin embargo no debería sorprendernos, porque cuando Cristo anunció a sus discípulos lo que sería el resultado de su venida al mundo, dice: no penséis que he venido para traer paz a este mundo. Llama la atención, ¿no? Cristo vino para traer paz, ¿no? Cuando nació, ¿no fue ese el coro angelical? Paz. Y sin embargo, Él dijo: vengo para que en una casa de 5 sean 2 contra 3 y 3 contra 2. Dice, para estar dividido. Y decimos, ¿cómo puede ser esto? El resultado es que, claro, cuando uno encuentra paz con Dios, no va a tener paz con los que están en enemistad con Dios. Y es así. Cuando uno está con bronca con Dios, resulta que el Hijo de Dios también resulta que le cae fatal. Y por lo tanto, el resultado de la primera venida de Cristo es muchas veces esa discordia en este mundo. Y sin embargo, cuando Cristo ora por sus discípulos en Juan 17, Él ora de una manera completamente distinta. Él ora para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Cristo pidió una unidad para sus discípulos y por lo tanto empezamos a entender este panorama que estamos comentando, en que en el mundo hay desacuerdo, hay discordia, hay todo menos armonía y paz. Y sin embargo, cuando nos juntamos con los hermanos, debe cambiar completamente. Debemos experimentar una unidad, una relación preciosa que nos habla incluso de la unidad que tenemos con el Padre. Y ese es el tema que Pablo recoge aquí en esta carta a los Efesios. ¿Por qué era importante para los Efesios? Bueno, si leemos en el libro de los Hechos cómo empezó la iglesia en Éfeso, encontramos que Pablo llegó a esta ciudad predicando el Evangelio y primeramente estuvo en la sinagoga predicando. Le pedían por favor que se quedara para predicar con ellos y sin embargo Pablo dijo: no puedo, tengo que irme para Jerusalén. Pero dejando atrás a Priscila y Aquila, ellos siguen esta obra de ministerio allí en Éfeso. Y cuando por fin Pablo vuelve, encuentra una situación completamente diferente, hostil. Predica el Evangelio en la sinagoga y no piden, por favor, que te quedes más tiempo. Más bien encontramos ese rechazo y le echan fuera. Y encontramos a Pablo durante 2 años en una escuela de un tal Tirano. Siempre me ha parecido curioso el nombre. No sé en qué estaba pensando la madre cuando le puse este nombre. Pero un tal Tirano tenía esta escuela y Pablo está allí 2 años predicando. ¿Por qué estoy contando todo esto? Pues como resultado la iglesia nace con una mezcla
explosiva para el mundo de entonces. La mitad de ellos eran judíos convertidos, judíos que habían reconocido en Jesús el Mesías. Y la otra mitad eran gentiles, personas que provenían de la magia, de los demonios, de la idolatría en una ciudad donde existía el gran templo de Diana, donde se hacía prácticas que nosotros ni queremos comentar en buena compañía. Y por lo tanto, en esta iglesia había esa mezcla que cualquiera de esta generación diría, ¡puf, mal asunto! Esto no tiene futuro. Eso no va a ninguna parte. Porque claro, no puedes mezclar a judíos con gentiles. Es que esa mezcla no ocurre. Siempre me acuerdo cuando le pregunté al abuelo de Maribel sobre su conversión. El abuelo de Maribel era el primero en la familia en conocer al Señor. Era un alcohólico y Dios lo llevó a una iglesia de los gitanos. Y ahí dijo, no, éramos todos gitanos y payos, todos mezclados. Pero claro, llegó el momento en que, ¿qué pasó? El que es payo es payo. Y el gitano es gitano. Y al final, esa mezcla, no. El abuelo de Maribel al final salió de este contexto y menos mal, porque así Maribel se casó conmigo, no se casó con un gitano. Pero ese pensamiento es un poco parecido a lo que existía en la iglesia de Éfeso, esa mezcla curiosa. Entonces, Pablo en esta carta trata 3 temas grandes. Ahora, eso es gratis, lo que os voy a contar, porque esto no entra en el mensaje. Eso es un poco para vuestra lectura, ¿vale? La estructura de Efesios, la próxima vez que leas la carta a los Efesios, piensa en los siguientes 3 temas y luego lo lees y lo vas pensando. Pablo empieza con lo que Dios nos ha dado, el capítulo 1. Después intercala una oración, tenemos una oración en medio. Luego después el capítulo 2 recoge el siguiente tema. Dios nos ha cambiado. Qué bonito. Que nosotros estábamos muertos y Dios nos dio vida. Gran pasaje, el capítulo 2. Y luego después, en el capítulo 3, recoge el tercer tema, que es el tema de que Dios nos ha unido. Bueno, realmente es el 2, la última parte del 2 y el 3. Luego después, todo el mundo comenta que Efesios está dividida en 2 partes. Hay una parte, normalmente se dice doctrinal y práctica. No me gusta mucho esta terminología porque, vamos a ver, la doctrina es práctica. Pero bueno, en fin, sí que es verdad que la primera parte, digamos que es un poco más teórica, establece lo que son las líneas generales, y luego la segunda parte es mucho más real de la vida, en que lo aplica a la vida. Entonces Pablo coge estos mismos 3 temas y lo invierte. Empieza primeramente con la unidad y dice qué significa nuestra unión con Cristo. Luego después habla de qué significa tener una vida cambiada. Y finalmente termina con lo que Dios nos ha dado. Por cierto, hay algunos de vosotros que habéis hecho la asignatura de libros poéticos del Antiguo Testamento. Bien, sabéis ya por dónde voy, ¿no? ¿Sabéis esta estructura cuál es, no? Es un quiasmo en el Nuevo Testamento, fascinante. Bien, no voy más allá porque el resto me estáis mirando como no tengo ni idea de lo que está diciendo. En fin, quiero ir al capítulo 4. Aquí es donde Pablo pues cambia un poco de marcha y dice, vamos a hablar un poco de práctica, vamos a hablar un poco de lo que significa para nuestras vidas, y coge ese tema de la unión que tenemos en Cristo. Y dice, vamos a hablar un poco de este tema. Empieza así. Os comento que he cumplido 50 años este año y todo el mundo me decía, cuando cumplas tal, me decían 40 y yo aguanté 10 años más. Dice, ¿vas a tener que poner gafas? Yo siempre decía que no, que yo tengo los ojos, pero bueno, ya noto que no se me extiende el brazo lo suficiente y que, bueno, tengo que poner gafas, pero lo malo es que luego os miro y no os veo, así que voy a estar así. Yo necesito eso de progresivos, pero no quiero ser progre, así que, bueno. Dice así en el capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a parar ahí y vamos a hablar un poco de vocación. Pablo dice, os ruego, os animo a andar como es digno de vuestra vocación.
Ahora, ¿qué significa vocación? Yo uso la palabra para distinguir entre lo que es mi profesión y de lo que es mi vocación. Yo, en mi profesión, yo doy clase, enseño, me pagan. Cuando termino mi jornada, intento desconectar porque hay que hacer estas cosas, porque si no, te agobian en todo momento. Mi profesión es una cosa, pero mi vocación es otra cosa. Yo por vocación soy pastor y no hay horario. Yo escuché de un pastor que una persona le tocó la puerta a las 2 de la mañana y dijo, pastor, yo he pasado en autobús por el pueblo, pero necesito a Dios. Y mañana por la mañana me voy, pero necesito a Dios. Y el pastor le dijo, mi horario es de 9 de la mañana hasta las... Venga entonces y le explicaré más sobre Dios. Escuché esta historia y me quedé, digo, ¿será posible? Una persona que tiene un horario así cuando tienes un alma necesitada delante de ti. Bueno, tristemente aquel hombre no sentía esa misma vocación. ¿Pero qué es una vocación exactamente? Pues tenemos que entender que una vocación es un llamamiento, un sentimiento de que estoy haciendo lo que estoy haciendo, no porque paga bien, no porque me da unos beneficios, no porque me interesa, sino hago lo que hago porque Dios me ha llamado para hacerlo. Pablo aquí habla de vuestra vocación. Pablo está hablando de vuestro llamamiento. O sea, habéis recibido un llamamiento. ¿Cuál es este llamamiento que Pablo tiene en mente aquí? Pues lo explica un poco más para nosotros y para mí el texto clave en entenderlo es el versículo 5. El versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora eso, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque eso ni es una oración, esos son 3 sustantivos ¿de qué estamos hablando cuando Pablo dice esto? Bueno, tenemos que entender que Pablo está en este contexto hablando de preparando el tema de la unidad de la iglesia y habla de un Señor, una fe y un bautismo. Ahora, lingüísticamente, estas cosas me interesan. Es curioso leer esto en griego porque un Señor es un sustantivo masculino, una fe es un sustantivo femenino y bautismo resulta ser un sustantivo neutro. Así que, bueno, para los que estudian griego, este versículo es precioso porque ves pues, los 3 géneros y precisamente cómo cambia las formas y tal. Pero seguro que Pablo no estaba tan interesado en lo que es la lingüística en estos momentos, sino que Pablo hace lo siguiente. Dice, tenemos un Señor. Tenemos al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo para nosotros? Pues para contestar eso tenemos que primeramente contestar qué hicimos nosotros con Dios. O sea, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo puso en un paraíso protegido para tener comunión con Él. ¿Y el ser humano qué hizo? El ser humano dijo, yo prefiero mi propio camino. Tú me has puesto una regla, pero yo rechazo tu regla, voy a buscar mi propio camino. El ser humano se rebeló contra Dios y así rompió la comunión que tenía con Dios, de tal forma que Pablo en Romanos lo resume con esta palabra: estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Igual que Dios puso al querubín ahí en el huerto de Edén para guardar el árbol, para que el hombre no volviera a entrar ahí a este lugar donde había tenido comunión con Dios. Así estamos excluidos de la presencia de Dios. Y sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y vino el Hijo de Dios, no solamente para vivir una vida perfecta, para que dijéramos, madre mía, mira qué perfecto que es, sino que vino para morir en la cruz por nuestros pecados, para pagar el precio que nosotros tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. Él sufrió esa separación del Padre. Y este es el Señor que Pablo tiene en mente. Dice, tenemos a un Señor, pero también tenemos una fe. Porque aquí es donde
se vincula el pensamiento. Un Señor, pero lo que Él hizo, nosotros tenemos que mirar con fe y aceptarlo. Juan lo pone como ejemplo, allí como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ese día que estaban las serpientes picando a la gente moría. Y Dios dijo, levanta una serpiente. Y Juan dice, esto era lo que Dios quería para nosotros. El Hijo de Dios estaría levantado ahí para que todo aquel que tenga fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos a un Señor, tenemos una fe y luego tenemos el testimonio de esta fe, el testimonio público del bautismo. Y realmente ahí está la vocación. Dios nos ha llamado a arrepentirnos, a reconocernos pecadores ante Dios y levantar los ojos a Cristo diciendo, ¿qué más voy a hacer? Yo nada puedo hacer. Tengo la picadura de la serpiente en mí. Su veneno mortal corre ya por mi sangre. Yo estoy destituido de Dios. Y sin embargo, el Hijo de Dios murió en mi lugar y lo único que puedo hacer es tener fe en lo que Él hizo en mi lugar en la cruz. Pablo establece esto como lo que es el corazón de nuestra vocación, de nuestro llamamiento. Hemos sido llamados a venir a Cristo. Cristo dice, venid a mí. Y esta es la vocación que Pablo tiene en mente. Qué bonito, no solamente vemos esto, sino que vemos de dónde procede esta vocación. Pablo dice, un Dios y Padre de todos. Y luego usa 3 preposiciones. El que es sobre todos, el que es por todos, el que es en todos. Gran texto teológico. Y fíjate, está en la parte práctica de la epístola, ¿eh? Pablo dice que este Dios es sobre todos. Qué bonito cuando llegamos al momento en que reconocemos a Dios como el soberano que es. No, Dios no es nuestro amigacho, que lo tenemos al lado, que está allí para hacer lo que nosotros queremos que se haga, ¿no? Siempre lo comento, no quiero desanimar a los jóvenes, Jóvenes, cuidado con lo que voy a decir. Pero en un campamento de jóvenes, un joven se levantó y dice, bueno, quiero dar la gracia a Dios porque he estado orando mucho por mi abuela y Dios me ha hecho caso. Jóvenes, no pasa nada, porque a veces todos decimos cosas que no queremos decir. Pero es que estaba escuchándole y digo, uy, el pensamiento falla. Porque Dios no está para hacernos caso. Dios no necesita que nosotros le digamos lo que tiene que hacer. Es que es todo lo contrario. Es que lo bonito de la oración es cuando empezamos a amoldarnos a la voluntad de Dios para empezar a ver cómo Dios quiere obrar en las situaciones que nosotros vemos claramente. Dios tiene que hacer esto. Es que Dios va a hacer esto y esto y esto y va a ser... Y Dios dice a veces, siéntate y déjame ver, déjame mostrarte lo precioso que voy a hacer. Y muchas veces nosotros decimos, ¿se ha equivocado Dios? ¿Será posible? Hasta que dejemos pasar un poco de tiempo. Y de repente empezamos a ver y empezamos a decir, uy, ¿perdón? Decimos como decía Job, es que he hablado antes, pero tapo la boca ya. No digo más, porque Dios no falla. Entonces tenemos un Dios que es sobre todos. Este Dios que es soberano y sin embargo un Dios que es por todos. Es sorprendente este lenguaje. Porque si conocemos el mensaje de la Biblia, que somos pecadores ante Dios, no podemos merecer tener comunión con Dios. ¿Cómo podríamos hablar de un Dios que es a favor de todos? Pero escuchamos las palabras de Pablo a los romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más me da? ¿A quién tengo delante? Si el que tengo detrás de mí da 20.000 patadas al que tengo delante. Ese pensamiento nos lleva a la persona del Señor Jesucristo. Un Cristo, un Señor que murió en la cruz por nosotros, hizo que se girara el universo entero para que realmente podamos afirmar que Dios es
por nosotros, que tenemos a Dios de nuestro lado. Y finalmente dice él que es en todos. Precioso mensaje de lo que es la morada de Dios en el creyente por el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que es el origen de este gran llamamiento, esta vocación nuestra que proviene del Trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el Dios que nos ha llamado por medio de su Hijo para poner nuestra fe en Él y dar testimonio mediante el bautismo. Y el resultado de nuestra vocación es lo que leemos aquí cuando dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El resultado de esta vocación es una esperanza nueva. Esa capacidad de vivir en este mundo maldecido por el pecado, donde las cosas fallan, todo. Es que hay cosas preciosas en este mundo, pero cuando empezamos a mirar de cerca, siempre falla algo. Y sin embargo, podemos vivir con una esperanza viva, porque no fuimos hechos para simplemente morar en este mundo, fuimos hechos para mucho más, para morar en la presencia de Dios para siempre. Por lo tanto, Pablo empieza con nuestra vocación. Pero continúa Pablo y nos lleva de la vocación a lo que es la unidad. Y usa unas imágenes realmente interesantes aquí en el pasaje. Primeramente, habla de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Esto lo encontramos aquí en el versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, muchas veces cuando leemos la palabra tenemos que hacer un poco de trabajo de meditación y pensar en cuanto a lo que significa esto. La unidad del Espíritu. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, debemos entender aquí que lo que realmente produce esta unidad, que nosotros aquí estamos hablando, lo que era capaz de coger a una congregación de judíos y gentiles y hacerles un pueblo unido, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que produce la unidad. Luego, en el versículo 4, Pablo empieza esta gran lista de unidad en que dice, somos un cuerpo y un espíritu. Esta es la unidad que Pablo está comentando, un cuerpo y un espíritu, utilizando esta imagen que también proviene de Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Dios formó a Adán del polvo de la tierra. No debemos pensar en lo que es ir a la playa, hacer ahí un montón de arena y hacerle como forma de hombre, sino es que Dios realmente formó a un hombre. Muchos imaginan, y yo voy en esa dirección, que cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, lo dejó un cuerpo que igual en ese momento fluía sangre, ya igual se respiraba. Pero Adán todavía no era una creación terminada, porque Dios luego después sopló aliento de vida. Sabes que los animales gozan de vida también. Un animal también tiene un corazón mamíferos por lo menos, ¿no? Que hace circular la sangre. También tiene un cerebro, también respira como nosotros. Oye, pero en nuestro mundo, cuando nos dicen que nosotros somos el animal más evolucionado que hay en todo este mundo o algo así, que es común escuchar esto, cuidado, esa visión es una visión abíblica o antibíblica, porque realmente la Biblia dice que nosotros hemos sido aparte, puestos aparte. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Sí, debemos cuidar la vida que Dios ha puesto en este planeta. Debemos cuidar el entorno que Dios nos ha dado. Es un recurso y como todos los recursos que Dios nos da, debemos usarlos para su gloria. Pero no pensemos ni por un momento que nosotros solo somos un animal más en esta creación. Nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Ese pensamiento que Dios cogió un cuerpo y le puso un espíritu.
ese pensamiento de lo que somos nosotros. Un día nuestro cuerpo morirá. Un día nuestros amigos y familiares acudirán al tanatorio y allí harán los comentarios que siempre se hace. Uy, no parece él. Madre mía. Qué bueno que era. Yo me acuerdo de aquella vez. Y nos hablarán de cosas buenas y tristemente de cosas malas también, aunque no lo queramos admitir en estos momentos. Pero en ese momento lo que ellos verán es solo un cuerpo, porque lo que es el espíritu que habitaba este cuerpo estará en la presencia del Señor si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, aquí Pablo coge ese pensamiento de un cuerpo, un espíritu, pero no está hablando de las personas. Está hablando de que igual que tu cuerpo tiene un espíritu que va con ese cuerpo. Menos mal que no hay dos que están en pelea, ¿no? Tenemos nombres para enfermedades así, pero es un espíritu que mora en un cuerpo. Lo coge y lo aplica en un contexto hablando del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Y en lo que es la iglesia hay un espíritu que mora en la iglesia, y eso es lo que trae la unidad. Esa es la unidad del espíritu, un cuerpo, pero con un espíritu que gobierna ese cuerpo, con todos los miembros que existen. Igual que nuestro cuerpo, todos los miembros que pertenecen a mi cuerpo están dirigidos por un espíritu para ser una persona unificada. Pablo habla de la unidad del espíritu y luego después habla del vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Hay palabras que, no sé, a mí me encantan esta palabra. Lo malo es que no encuentro contextos para usar la palabra vínculo. No sé, ¿vosotros encontráis sitios donde podéis hablar de vínculos? No sé, me encantaría usar esa palabra por lo menos una vez al día, pero no encuentro el contexto para hacerlo. El vínculo de la paz. Ese vínculo, curiosamente, en Hechos, Lucas emplea la misma palabra y en nuestra Biblia está traducida prisiones. Porque la idea es una cadena. Ese es el concepto, ¿no? Una cadena que ata. Y ese pensamiento del vínculo de la paz, ese pensamiento de que estamos unidos por un vínculo, y ese vínculo no trae esclavitud, no trae depresión, trae paz entre nosotros. Es que queremos estar vinculados los unos con los otros. Pienso en el matrimonio. Debería ser así, ¿no? Estoy atado a mi esposa. Algunos usan ese lenguaje. Yo incluso, no sé quién inventó la palabra para lo que ponen los policías a los presos, que le ponen esposas. Está mal, ¿eh? Qué fuerte. Pero, oye, yo estoy encantado de estar esposado a mi esposa. Es que ese vínculo es provechoso para mí. Y aún más estar vinculado con Cristo y con mis hermanos de Cristo. Este es el pensamiento aquí, ese vínculo de la paz. Y qué precioso es el tema de la paz. No tengo tiempo para predicar en esta mañana sobre la paz. Eso es lo que pasa cuando te invitan a predicar en un sitio. Dices, predico 6 o 7 horas porque tengo mucha información aquí para... Pero la paz, no solamente la paz que tenemos con Dios, justificados, tenemos paz para con Dios. Pero la paz que nosotros podemos tener con nuestros hermanos, dice Pablo, dicen Hebreos, seguid la paz en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese pensamiento, esta es la unidad que Pablo tiene en mente aquí. Pero lo más importante de este texto para mí lo encontramos en el versículo 3, en esta frase donde pone solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, otra gran palabra que no usamos mucho hoy en día. Solícitos en el sentido en que entregados, hacer el esfuerzo, saber que algo importa. Saber que merece la pena. Y aquí nos habla
de intentar proteger, fomentar ese vínculo, esa unidad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante guardar, fomentar, cuidar ese regalo? La respuesta es por lo que mora en nosotros, por el orgullo y el egoísmo que existe en el corazón humano. Ese es nuestro gran enemigo. Porque ese orgullo y ese egoísmo siempre va mermando lo que es la unidad, va mermando lo que es el vínculo de la paz. Y sin embargo, aquí habla Pablo de hacer un gran esfuerzo para guardar y proteger lo que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cómo se puede hacer? Pues si nuestro gran enemigo es el orgullo y el egoísmo, no nos sorprende para nada cuando Pablo empieza a hablar de la humildad y la mansedumbre. Las palabras humildad y mansedumbre no han gozado de una gran fama en el mundo en general, no en nuestros días solamente, sino desde siempre. El ser humano no ve esa gran virtud de la humildad y la mansedumbre. El ser humano más bien busca la fuerza, busca poner a otros en su sitio. Por eso Pablo a los filipenses dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Fijaos, contienda, ¿qué es la contienda? La contienda es cuando te peleas con otros. ¿Y por qué peleas? Para poner a todo el mundo en su sitio, para bajar a todos los demás. Eso es lo que es el mensaje del mundo. Hay que luchar para bajar a todo el mundo para sobresalir. Pero el mundo no para ahí. El mundo no solamente intenta bajar a todos los demás para sobresalir, sino que Pablo habla de vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es ese momento en que, no contento con bajar a los demás, empiezas a subirte a ti mismo. El gobernador del estado donde yo crecí era un hombre así, bueno, un político típico de estos, ¿no? Bajito, gordo, feo. No, perdón, eso igual era otro momento de la historia, ¿no? Era un hombre apuesto, fuerte, y empezó a hablar de sus logros de atletismo. Empezó a hablar de cuando él competía y cayó en la tentación. Bueno, yo corrí los 100 metros en 9 segundos. ¿Tú qué estabas? ¿En los Juegos Olímpicos? Bueno, claro, alguien lo escuchó y dijo, vamos a ver, si has hecho esto, ¿qué haces tú de gobernador? Deberías estar ahí como atleta y tal. Y empezaron a mirar y bueno, resulta que había corrido en 12. O sea, había bajado un par de... Oye, tenemos una tendencia de hacer eso. Eso es una tendencia nuestra, de nuestro orgullo, que busca elevarnos a nosotros mismos mientras estamos intentando empujar a todos los demás para quitarlos de en medio. Y al final tenemos el pensamiento de que esto nos va a hacer mejores personas. Y sin embargo, Pablo dice, nada hagáis por contienda y vanagloria. Más bien, lo que debéis hacer es cada uno de vosotros debéis pensar en los demás como más, yo os voy a dar mi traducción de Filipenses 2, dice, más valiosos que tú mismo. ¿Sabes? Cuando entramos en una sala con personas, nuestra programación nos dice, yo soy la persona más valiosa en toda esta sala. Todo el mundo debe girar la atención y mirarme a mí. Y Cristo nos llama a vivir al revés. Entrar en una sala. No para decir, yo soy la basura aquí. Yo no valgo nada, todo el mundo vale mucho más que yo. No, para decir, todo el mundo tiene un valor aquí. En vez de enfocar en mi valor, voy a enfocar en el valor del que tengo delante. Y justo cuando decimos, sí, pero... Pablo, es que lo que tú estás comentando aquí es que es imposible. Eso no se puede hacer. Pablo dice, echa un ojo a Jesús, que estando en la condición de Dios, no lo tenía como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, y sin embargo, se vació a sí mismo y se hizo un siervo y murió por nosotros.
Claro, cuando es que nadie puede hacer esto, Pablo dice, sí, el Señor Jesús lo hizo y lo hizo por ti. ¿Y sabes qué? Dios lo exaltó. Tú estás preocupado que si yo vivo de esta manera, si yo vivo con humildad y mansedumbre, todo el mundo me va a pisotear. Dios cuida de los suyos. Dios, la correcta humildad y mansedumbre, ese concepto bíblico, agrada a Dios y Dios eleva a sus siervos que así viven. Este es el mensaje de este pasaje. Nuestra actitud hacia los demás, deberíamos tener humildad y mansedumbre en nuestro trato con los demás. Y en cuanto a nosotros, en cuanto a nosotros mismos, debemos tener humildad y mansedumbre. Esa es nuestra actitud. ¿Y cómo miramos a los demás? Este es un gran texto de la Biblia. Dice, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esa palabra, yo estudié griego y siempre hay momentos que cuando lo lees en castellano dices, soportando suena un poco mal, ¿no? Que tienes que soportar a las personas. Y digo, esa palabra en griego seguramente tiene un significado mucho más bonito, ¿no? Entonces lo busqué en griego y claro, la palabra significa aguantar, soportar cuando una persona... Y digo, ¿será posible que la Biblia habla de realmente ese concepto de aguantar a los demás en paciencia? Y la respuesta es efectivamente. Porque me parece precioso ese pensamiento. Nosotros miramos a nosotros mismos y decir, baja, espera. Mira el valor de las personas que tienes delante. Estas son personas para quien Cristo murió, dio su vida por ellos. Sí, pero a veces son un poco difíciles, ¿eh? A veces hay alguno que hay que darle de comer aparte. Y Dios dice, sí, pero yo lo amo. Yo di mi vida por él. Entonces, lo mínimo que puedes hacer tú es aguantar un poco. Hombre, no pido que vayas a vivir con él. Pido que lo veas en la iglesia, que lo saludes, que sea tu hermano, pero sopórtalo. Sopórtalo porque realmente esa es la clave. Pero aquí viene la parte interesante de este pasaje. Nuestra actitud hacia nosotros mismos tiene que ser humildad y mansedumbre. Tenemos que mirar a los demás con paciencia. Pero ¿sabes qué? Muchas veces hacemos justo al revés. Nosotros tenemos una paciencia increíble con nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros somos insoportables. Y sin embargo, nos soportamos a nosotros mismos, ponemos todas las excusas. Es que, no sabes, en nuestra familia nosotros pusimos una regla porque estaba tan cansado de escuchar, es que... Entonces cogí a mis hijos y dije, prohibido decir la palabra es que. Ahora no me digas que no es una palabra porque yo lo sé, pero es que, claro, lo decían, es que, y a veces salía como, es que. La J, ¿de dónde salió en esa palabra? Digo, prohibido decir la palabra es que. ¿Por qué? Porque estaba cansado de todo lo que ocurría. Se decía, es que. Y una vez pasó algo, no me acuerdo lo que era, una explosión en casa, ¿no? Y vengo y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y mi hija dice, es que... Y me mira, se queda congelada y dice, lo que ha pasado es que tu hijo ha... Bueno, no dijo la palabra, pero bueno, llegó a decir exactamente lo que no quería que dijera. Pero nosotros somos pacientes con nosotros mismos. Ponemos todas las excusas y siempre damos el beneficio de la duda a nosotros mismos. Oye, pero al hermano que tenemos enfrente, cuidado. El más mínimo error que comete, estamos con él, vamos, ya lo hemos crucificado. Y Pablo aquí nos llama a hacer exactamente lo opuesto, a tener humildad y mansedumbre y luego tener paciencia con el hermano. Y todo esto va bañado en amor. No es el legalismo de,
otro domingo que tengo que aguantar a tal, pero voy a ser espiritual, lo voy a hacer. No, no, no. Todo esto va bañado en amor, en que amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, y buscamos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. El gran mandamiento de la palabra de Dios. Así que miramos este pasaje y encontramos ese ánimo para una iglesia unida, que empieza con hermanos que buscan y fomentan la unidad en Cristo. Yo estaba pensando en este día que estáis aquí reunidos para celebrar 5 años como congregación. 5 años de un cuerpo de creyentes que se reúne para alabar y adorar al Señor. Y he pensado en este tema de la unidad y digo, qué gran tema para una iglesia. Una iglesia para mover unidos hacia esa meta. Pero sabes que yo no estoy cogiendo este texto fuera de contexto. Lo único es que no me da tiempo de seguir predicando. Porque si sigo predicando, Pablo empieza con la iglesia y dice, la iglesia fue dado dones. ¿Cuáles son los dones? Pues pasa por pastores y maestros. Estos son los dones de la iglesia. ¿Y cuál es el resultado de este don? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué gran texto, ese pensamiento que Dios nos ha dado, una iglesia con pastores, con miembros, para trabajar la mutua edificación, para ir conformándonos más y más a la imagen de Cristo, hasta que estemos todos en aquel cuerpo glorificado. No solamente digo el cuerpo glorificado que voy a recibir yo y que vas a recibir tú, sino aquella Jerusalén, nueva Jerusalén, donde moraremos en la presencia de Dios para siempre. Y habrá una unidad preciosa y perfecta allí. Pero el propósito de Dios es que empecemos a atisbar, a notar, a vivir ya lo que nos viene por delante. Hermanos, os quiero animar. Primeramente, tengo que decir que hoy he hablado de un Señor, una fe y un bautismo. Y yo no os conozco, esa es la ventaja de tener a un invitado. Yo os veo y os veo a todos guapos, preciosos. Pero Dios ve vuestros corazones. Si tú estás aquí escuchando estas palabras y nunca has mirado hacia Cristo para poner tu fe en lo que Él hizo por ti en la cruz, si nunca has dado testimonio de esto por medio del bautismo, hoy es mi momento para decir, ¿a qué esperas? Él está esperando con los brazos abiertos diciendo, venid a mí. Tú que estás cargado, cansado, venid y yo os haré descansar. Y por favor, si estás aquí escuchando este mensaje y nunca has puesto tu fe en Cristo, que hoy sea día de salvación para ti. Si no sabes de qué estoy hablando, puedes hablar conmigo, puedes hablar con Moisés, con muchos hermanos aquí. Y con gusto cogeremos la palabra de Dios para que entiendas lo que significa poner tu fe en Cristo. Pero si estás confiando en Cristo, si tú tienes un Señor, una fe y un bautismo, ¿qué tal vas con los hermanos? ¿Qué tal vas con esa humildad y mansedumbre? Vaya pregunta. Os animo a buscar el ejemplo de Cristo y dejar que su Espíritu Santo obre en ti de tal manera que tu vida refleje más y más de Cristo y que Dios haga de esta congregación un cachito del cielo, de entrar aquí el domingo por la mañana y sentir algo de lo que será un día vivir durante toda la eternidad en la presencia de nuestro Padre y nuestro Dios, que es sobre todos, por todos y en todos. Padre Santo, te doy gracias por la palabra.
Y te doy gracias por la unidad que Cristo pidió en su oración sacerdotal ahí en Juan 17, que es nuestra. Tenemos esta unidad que es un cuerpo y un espíritu. Pero Padre, pido que sigas obrando para que gocemos más y más de esta unidad para tu gloria. Yo pido por la Iglesia de Castellar que unas a los hermanos de tal forma que si algún hermano empieza a tropezar, si pasa por un momento difícil y por un momento no ve delante a Cristo, se le anubla la vista, que tenga una familia detrás para arroparle, para abrazarle, para animarle, para poner los ojos en Cristo y correr con paciencia. Y pido, Señor, que así vivamos constantemente, que el mundo vea el amor que hay entre nosotros y que les llame la atención en medio de todas las peleas que están por todas partes, que vean lo que es una familia, lo que es un amor verdadero, que vean la humildad y mansedumbre del propio Cristo en nosotros. Te lo pido para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.